Yo también pienso que el señor Humala está absolutamente sobredimensionado y es un personaje más bien folclórico que político. Estamos nosotros con Rubén Vargas, exministro del Interior. Bienvenido, señor Vargas, a Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. En este requerimiento de prisión preventiva se ha detallado y además se muestran algunas fotografías donde se ve claramente cuando la señorita Jennifer Paredes llega a Lima y el seguimiento que se le hace para determinar cuál es su ubicación y la ubicación que ella tiene, y además también no solamente eso, sino que sirve toda esta información de inteligencia para determinar que ella hace depósitos de plata que supuestamente no tiene, ¿no? Porque ganaba solamente 1.500 soles y sale de Palacio de Gobierno, se va al Banco de la Nación más cercano y regresa a Palacio de Gobierno. Pero si estamos hablando del día de la intervención fallida porque el presidente de la República da la orden de que no se deje ingresar a la residencia a este equipo que lucha contra la corrupción del poder, entonces los trabajos de inteligencia dan cuenta que Jennifer Paredes estaba en Palacio de Gobierno. Ellos se tienen que retirar porque la residencia está dentro de Palacio de Gobierno y no pueden tirar la puerta de Palacio de Gobierno. Usted, que ha sido ministro del Interior, ¿qué nos podría decir de esto? ¿Da cuenta de miedo, de prepotencia, de obstrucción? Yo sé que la figura legal es obstrucción, pero detrás de esto, ¿qué hay? Karina, a ver, el tema es bastante complejo y yo recomendaría que analicemos este caso que tú estás planteando, el caso de la señora o señorita Jennifer Paredes. Analicemos en el problema en su integridad, analicemos el problema mayor, analicemos de acuerdo a la línea de investigación que está planteando el Ministerio Público a una estructura criminal encabezada, según Ministerio Público, por el presidente de la República, nada más y nada menos. Lamentablemente, encabezado por el presidente de la República, una estructura criminal que está operando en Palacio de Gobierno, o desde Palacio de Gobierno. Esa es la hipótesis del Ministerio Público y en eso se sustenta el pedido de la detención preliminar y la preventiva ahora. Entonces, lo que hemos observado respecto a el encubrimiento, la obstrucción, la complicidad para que no sea detenida Jennifer Paredes, tiene que ver precisamente con ese rol, con ese trabajo, con esas reglas de juego que se mueven, que funcionan precisamente las organizaciones criminales. O sea, no debemos analizar solamente el hecho de que no le hayan abierto la puerta de Palacio. No se puede analizar este hecho, esta situación, no solamente con que el presidente se haya demorado en dar la orden para abrir la puerta de Palacio y así la policía hacer su trabajo. No, esto es parte del funcionamiento de una estructura criminal que está operando, según Ministerio Público, desde Palacio de Gobierno y han violado la ley, han violado la Constitución, precisamente para proteger a uno de sus integrantes de esa estructura criminal. Esa es la situación. No es solamente el encubrimiento o el entorpecimiento en las investigaciones. También, por supuesto, ese es un delito conexo a las investigaciones por organización criminal en el que está abocado los equipos especiales del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Pero no, estamos acá viendo un conjunto de hechos que tienen que ser entendidos en la lógica de funcionamiento de una estructura criminal vinculada a la corrupción del poder. Lamentablemente, cada día, literalmente cada día, se comprueba la hipótesis del Ministerio Público de que el presidente y la familia presidencial, la familia de la primera dama,
están involucrados directamente en esa estructura criminal. La verdad, Karina, como todos los peruanos, especialmente los fines de semana que salen en los programas de investigación, sentimos una náusea contenida, sentimos un asco que nuestro presidente haya decidido dedicarse a acciones ilegales, absolutamente ilegales, en la lógica de esa estructura criminal, y no, como él se llena la boca, de ver las necesidades desde su privilegiada posición del pueblo. La FAO acaba de decir que el Perú es uno de los principales países afectados por la crisis alimentaria. Hay 16 millones de peruanos pobres, empobrecidos, 6 millones casi en situación de indigencia. Y tenemos como presidente de la República a la cabeza de una organización criminal que está aprovechándose de esa posición para robar a manos llenas. No, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? No es solamente el encubrimiento. Claro, pero yo le estaba narrando lo que había sucedido porque me parece que una organización criminal, ¿cómo podría ser tan, no sé cuál es el calificativo? No sabe con qué elementos cuenta la policía para rastrear, para dejarlos en evidencia, para descubrirlos rápidamente. Es decir, los movimientos de Jennifer Paredes están sustentados. La señorita llega el 5 de agosto, se baja del avión de Latam, ellos se dan cuenta que vienen con 2 hombres, que se suben en 2 camionetas que son oficiales, los persiguen, las camionetas son del Estado, tienen las placas, los persiguen, llegan hasta Palacio de Gobierno, 5, 6, 7, 8 están en Palacio de Gobierno, 9 están en Palacio de Gobierno, ellos lo tienen plenamente identificados, no han salido de Palacio de Gobierno, están en la residencia de Palacio de Gobierno, llega el allanamiento, la captura, ¿no? Ellos saben dónde están porque son un equipo especializado y simplemente obstruyen, tratan de proteger, como usted nos ha dicho, se comportan como una banda criminal, pero quedan en total evidencia, es decir, han hecho todo su trabajo. Si tuviesen un poquito más de inteligencia, se hubiesen dado cuenta, hey, acá se ha capturado a Abimael Guzmán, a Feliciano, a Artemio, se hace un buen trabajo cuando se quiere hacer, ¿no? Entonces, aquí, en realidad, yo no sé qué pensarán, que ellos son invisibles. No, lo que pasa, Karina, es que, a ver, vamos un poco a la parte un poco más, digamos, fáctica, inclusive penal. En efecto, el presidente, al ordenar que el equipo de fiscales y policías no ingresen, como ordenaba el juez competente para detener a Jennifer Paredes, allí sin duda que violaron la Constitución y el marco legal que regula las investigaciones penales. El presidente, cuando jura en el Congreso de la República al asumir el mandato, ese acto, además de protocolar, tiene el compromiso, y esa es la juramentación, de cumplir cabal y plenamente con la Constitución y las leyes. Y el presidente de la República decidió convertirse en la cabeza de una organización criminal y violar las veces que le vienen ganas a la Constitución y a las leyes. Entonces, muy bien, pero está tan metido en sus mentiras. Esto es impunidad pura. ¿Esto qué es? Absoluta impunidad. Eso es absoluta impunidad, porque se ha dado cuenta que a lo largo de estos 12 meses de gobierno o de desgobierno, se ha dado cuenta que la institución que tendría que servir como contrapeso a ese pillaje que está realizando, que es el Congreso de la República, puede manejarlo a través de sus niños. Resulta que no son 6, 10 niños. Resulta que a veces el Congreso se comporta como un guaguaguasi completo. Así es. Entonces, frente a esa situación, por supuesto, la organización criminal se siente absolutamente impune, como en efecto lo está haciendo hasta el día de hoy. Le pregunto, el actual ministro de Transportes, que fue
exministro de Vivienda cuando se dio toda la trama de el municipio de Anguía. Actualmente está en el gabinete en funciones. El Congreso, alguna bancada presentó alguna moción de interpelación para preguntar cómo es posible que un ministro forme parte de una estructura criminal y esté en funciones. Creo que por ahí hay firmas, pero están en semana de representación. Estamos esperando como pasó con el exministro Silva del Ministerio de Transportes para que le faciliten la huida. No, la verdad que la situación es absolutamente crítica. Están robando millones y millones de cada proyecto y por supuesto que esos proyectos no se van a ejecutar o se van a ejecutar mal, y la pobreza en Cajamarca y en todas estas regiones donde se ha procedido con esa misma lógica de corrupción van a seguir lamentando y van a seguir pensando que la clase política genéticamente está corrupta. O sea, estamos destruyendo la democracia, nuestra frágil democracia. Estamos destruyendo lo que significa la función pública y, por supuesto, lo que significa o la connotación de hacer política es casi un sinónimo de ratería, de delincuencia, de acto desleal. No, eso no podemos, ni siquiera en la época del terrorismo se hizo tanto daño a nuestras instituciones y se afectó tan alevosamente a la moral pública. Estamos en una situación, en verdad, que fácilmente algún personaje con un discurso antisistema puede enervar y levantar los ánimos y complicar más nuestra situación. Como Antauro, más o menos, como esta persona que acaba de salir, ¿cree usted que tendría la fuerza? Porque me da la impresión que algunos le dan más fuerza de lo que podría tener. He escuchado de que él es el único que podría mover a las Fuerzas Armadas. Me cuesta un poco pensar que Antauro Humala tendría esa capacidad. Yo también pienso que el señor Humala está absolutamente sobredimensionado y es un personaje más bien folclórico que político. Es un personaje absolutamente folclórico que en su momento no se hizo una investigación adecuada respecto a quién movía los hilos, quién sostenía la cuerda cuando se hizo la toma en Locumba y en Andahuaylazo. ¿Quién era en realidad el que se beneficiaba con esos, entre comillas, levantamientos reservistas? Esa es una investigación que está pendiente de realizar y hay muchas versiones que en verdad valdría la pena saber a cabalidad. No, para mí el señor Antauro Humala es parte del folclore malentendido en el Perú, pero qué duda cabe, el terreno está fértil para un discurso antisistema, porque el sistema mismo, sus instituciones y sus políticos han fracasado completamente en resolver los gravísimos problemas que tiene el país. Han muerto miles de peruanos por el COVID, ahora van a morir otro tanto de hambre. No hay derecho. Muy bien, ahora yo quisiera saber también qué piensa usted, que también ha sido político, pero tampoco le voy a echar la culpa de todo porque usted estuvo poco tiempo en la cartera del Interior y es una cartera tan complicada y con tantos problemas y poco presupuesto que se necesita una reorganización a fondo. Le quería preguntar sobre el seguimiento de un dron, ¿no? Es la segunda vez que Marita Barreto, sí. La fiscal coordinadora de estas fiscalías para contrarrestar la corrupción en el poder, dice que se le mete un dron en su casa. Y esto me da la impresión que se le está instigando, le están grabando, le están mandando un mensaje. ¿O usted qué piensa que ha sido, además de ministro del Interior, un investigador de siempre sobre la seguridad y la inseguridad en nuestro país? A ver, nuevamente, cuando una estructura criminal es investigada o descubre que está siendo investigada por el sistema de justicia, va a reaccionar tratando de amedrentar a los que lo investigan. Esa es una primera reacción. La segunda reacción es realizar campañas negras de desprestigio, de destruir a la imagen y el nombre y a la familia
de los involucrados en la investigación, llámese fiscales, policías, jueces, a cualquiera que lo esté investigando. Esas estructuras criminales reaccionan de esa manera, amenazando, amedrentando, hostigándolos y también con esas campañas sucias de demolición de la imagen. Ambas cosas sin duda que las vamos a ver, porque eso es parte del modus operandi de las estructuras criminales y de los actores no visibles que se benefician de esa estructura criminal, especialmente de las estructuras criminales que están en el poder, y más todavía si están en la cima del poder. Entonces no es solamente que tenemos a un presidente y a su familia involucrada en actos de corrupción y en estructuras criminales, sino hay suborganizaciones que se benefician de esa organización que la lideraría el presidente Castillo. Hay empresas, hay actores fácticos, hay poderes fácticos, hay economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico y otras economías ilegales que van a defender porque les conviene mantener a un presidente de esas características. Entonces, el trabajo difícil de los equipos especiales de la Policía Nacional y del Ministerio Público es doblemente importante y estamos en la obligación de protegerlos como sociedad civil y también, por supuesto, los medios de comunicación como el de ustedes es absolutamente importante en esta época de crisis. Pero también quiero referirme, si me permite, a eso que tú has mencionado, a eso que tú has mencionado de mi participación en la política. En realidad, yo siempre he estado comprometido con enfrentar a esas economías ilegales, al narcotráfico, al terrorismo, a la minería ilegal y a la criminalidad organizada en general. Me tocó asumir la responsabilidad, pero como contribución en la administración pública, en la gestión pública, primero como viceministro y como viceministro del Interior, tengo que decirlo, en la gestión nuestra es que hemos creado con la policía a la GIVIAC, precisamente esa policía que ahora tanto fruto y tanta contribución está haciendo. ¿Con el coronel Colchado? Con el coronel Colchado. Exactamente, con el coronel Colchado. Y tengo que decirlo, mi paso por el Ministerio del Interior ha servido precisamente para enfrentar a la delincuencia organizada, no solamente de economías ilegales, sino principalmente de la corrupción. Una última consulta, por favor. La lucha contra la corrupción, más allá de los cuellos blancos, verdes o naranjas o amarillos, siempre va a ser frontal. Una última consulta. También se ha hablado desde la Fiscalía, es decir, desde la Fiscal de la Nación, ella ha dicho que se podría venir una denuncia constitucional contra el presidente de la República. ¿Esto qué significa? Porque ya cuando me hablan de denuncia constitucional, lo meten al Congreso de la República y se me convierte todo lo que está haciendo la Fiscalía rápidamente en una tortuga. Vienen los niños, se me desdibuja todo. ¿Qué es denuncia constitucional si solamente se le puede denunciar por 3 o 4 delitos al presidente en funciones? Karina, en realidad yo perdí toda esperanza de que el Congreso pueda darnos una salida a esta crisis. No hay forma. Pero la misma fiscal ayer ha dicho que se... Claro, porque institucionalmente eso es lo que corresponde. La fiscal no puede hacer invocaciones a la población, a la sociedad civil a movilizarse. Su función es actuar estrictamente en cumplimiento del marco legal y constitucional y es lógico que así lo haga y además, por supuesto, el presidente de la República ha cometido infracciones constitucionales durante todos estos días, especialmente cuando ocultó, ahora se sabe con pruebas, a Jennifer Paredes. El sustento de prisión preventiva en el pedido de la fiscal Marita Barreto de las más de 180 páginas, las pruebas, los indicios que se señalan ahí, el análisis que se hace a partir de lo que se ha investigado, es demoledor y absolutamente claro respecto a lo que se está haciendo desde el poder en materia de corrupción. Entonces, en términos constitucionales, sin duda que también es una materia que tiene que evaluarse y en su momento se pedirán cuentas a los que no han actuado con la celeridad que corresponde. Pero nuevamente mi persona ha perdido toda esperanza de que el Congreso se convierta en la posibilidad de una salida a esta crisis. No hay otra sino que la población indignada, los peruanos de bien, nos pongamos de pie, tanto para exigir cuentas al Congreso como a esta estructura
criminal que está saqueando al país. Muy bien, muchísimas gracias al exministro del Interior, Rubén Vargas. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa.